Les iba a socializar cronograma, pero adivinen. Adivinen ustedes qué pasa con Sayun. Pero pues digamos que en temas varios, decirles que el día de hoy sería la última sesión técnica que tengo con ustedes. Ya a partir de la próxima semana, en los horarios que socializó la profe Patricia en los grupos de WhatsApp, pues ya se integran con el profe Leonardo. El día de hoy me reuní con él para hacer el empalme. Él está enterado de nuestro compromiso de animar una escena de su cortometraje animado. También está enterado como de la situación de las fichas. Eh, Ustedes se están colocando al día y eso, digamos que es bastante chévere porque se puede decir que se están nivelando con el cronograma de actividades y eso pues va a hacer que sea más posible la realización de su animación. Entonces, él ya está enterado de ello, también está enterado de, qué, de qué evidencias se socializaron. Ella profundizará pues en los temas de rigging y de animación pertinentes. Y, y pues nada, entonces era como para mencionar ese tema, que la próxima semana ya van a estar con el profe Leonardo en el manejo pues en el desarrollo de sus proyectos y en el manejo de Blender, ¿listo? Y como para hacer la salvedad. Recuerdo yo socializar también con la profe Patricia lo del cambio de las fechas, porque ustedes tenían entrega como para el 23 eh, como para el 30 de junio de la evidencia de Rick. Entonces yo le dije, profe, sería pertinente que se maneje hasta el 7 de agosto, si es de agosto, no, de julio, no es 7, hasta el 7 de julio para que ustedes tengan como tal este tiempo de realización de su Rick. ¿Listo? Y pues nada, vamos a entrar en materia. Si recuerdan la sesión anterior, nosotros estábamos como hablando un poquito del tema del rigging y algunos elementos claves para poder hacer rigging. El día de hoy vamos a empezar con un tema importantísimo para comprender el rigging de cualquier cosa, no necesariamente de un personaje, sino pues de cualquier elemento o cosa. Con eso me refiero pues al tema de emparentar objetos. De pronto estamos familiarizados con ese tema de emparentar objetos. Pues la primera, ok. Aquí nos dice Marlon que sí. Sergio nos dice que no. Válido, ¿listo? Entonces vamos a hacer un ejercicio bastante sencillo y también vamos a hacer digamos que unos acercamientos muy básicos a los procesos de animación. Porque vamos a entender mucho este tema, ¿no? Y ya estoy en mi vista. Abrirme a mi vista Pro. Y voy a utilizar estos dos términos que son importantes. El término padre, disculpen la tipografía, pues estoy escribiendo con el mouse. Y el padre puede tener hijos, o sea, literal, una familia, ¿no? Puede tener nietos. Claro que los nietos irían más bien acá. Puede tener nietos también. Y así sucesivamente, ¿no? ¿A qué se refiere eso? A que si yo tengo un elemento padre, que en nuestro caso va a ser este cubo va a controlar las transformaciones o acciones como escalar un objeto, rotar un objeto, ¿cierto? O desplazar un objeto. Y todos los elementos que estén enlazados a padre van a sufrir esas transformaciones, ¿cierto? Ya vamos a verlo con un ejemplo. Permítanme, borro tablero. Que encontré esta la mente y me pareció como chévere. Entonces, chicos, lo primero que debemos entender es eso, que para hacer rigging y animación, yo puedo generar un sistema de
jerarquía, para darle una palabra a ese tema, un sistema de jerarquía que me permite anidar y controlar de una forma más sencilla los elementos. Entonces vamos a iniciar. Lo primero que voy a hacer es desplazar mi objeto simplemente por fines de animación en el eje -X y voy a empezar a insertar algunos elementos adicionales. Nada tiene que ver, digamos que con el tema de qué objetos colocamos. Esto es muy de cualquier objeto, no importa el objeto, pues va a cumplir una función, ¿cierto? Entonces, voy a colocar este elemento en la parte superior. Este lo voy a escalar como para que se diferencie un poco más. Y este también lo voy a desplazar aquí, en la parte superior. Entonces, ya determinamos para el ejercicio que yo voy a volver este elemento un padre. Para hacer esas acciones en Blender, yo siempre debo emparentar de la menor relación a la mayor relación. Lo que quiero hacer es que este elemento sea un nieto, este de acá. Este sea un hijo directo y este sea un padre, ¿cierto? Para hacer esto posible, yo debo empezar desde la relación más pequeña. Entonces, para que este elemento, esta esfera, se vuelva nieto de este padre, yo necesito primero hacer esta relación, ¿no? De padre e hijo. ¿Listo? Y ahorita con otro ejemplo, si de pronto no está quedando tan claro, también vamos a verlo. Entonces, este elemento lo selecciono primero, siempre selecciono primero los hijos y de últimas los padres. Y se pueden ir aquí a Object y aquí van a tener la opción de parent o emparentar. Ustedes le van a decir que emparente un objeto, ¿cierto? Si notan aquí, me voy a acercar mucho. Se crea una línea punteada, ¿la ven? Esa linecita punteada lo que nos está diciendo es que estos dos elementos están asociados. Significa que cuando yo realice cualquier transformación de este elemento, por ejemplo, acá vamos a modificar su posición en este eje, aquí. Miren lo que pasa. Estoy moviendo este elemento, pero ¿qué pasa automáticamente con este? Que lo sigue, ¿cierto? Está siguiendo este elemento. Entonces, eso es un padre y eso es un hijo. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Ok, Sergio, comprende los demás. Vamos bien, ok. Entonces voy a generar la relación de nieto emparentando a este como hijo de este elemento que es el principal. Yo no tengo necesidad de volver a emparentar este objeto, porque si yo emparento este objeto y este objeto, automáticamente lo que voy a hacer es que se van a volver hermanos y no nieto, y no va a ser un nieto. Entonces, este elemento que es el hijo, este elemento que es el padre, con Shift P accedo de forma más rápida a ese submenú de Object, de emparentar objetos y automáticamente, como este se vuelve el padre, si yo muevo este elemento, porque está, no sé, aquí ya se estaba en el eje que no era. Si ustedes se dan cuenta, me está moviendo los tres elementos, ¿cierto? Entonces ya tengo una relación de padre. ¿Por qué estoy explicando esto? Dirán ustedes. Pues porque básicamente, también esto lo voy a movilizar. Bueno, eso es importante hacerlo antes de devolverme en las transformaciones. Aquí. Entonces, es importante que cuando ustedes vayan a emparentar cualquier objeto
siempre seteen, digamos, aquí va a empezar mi animación, no. Estoy en la BAT. Voy a volver a ubicar en la from. Aquí está. Cuando ustedes van a emparentar sus objetos, es importante que esos objetos, y más para animación, estén seteados. Entonces, para setear los objetos, cuadro de selección, Shift A. Pongamos atención aquí en el cuadro de diálogo de transformación. Te dicen que todas las transformaciones y automáticamente todo se vuelve a cero. Porque este va a ser el estado natural de nuestra pequeña animación. ¿Listo? Entonces, otra vez, hago el proceso de emparentamiento porque no se nos borró al darle control Z. Este va a ser hijo de este, control P, oye, y este va a ser hijo de este, control P, oye. Listo. Aquí yo ya tengo mis elementos emparentados. Si de pronto ustedes quisieran limpiar esas relaciones, ustedes dan clic derecho. Aquí me están saliendo las opciones de... Sí. Les debe aparecer acá en el menú contextual de Object. Colección Parent, Clear Parent o con Shift o con Alt P, ya puede limpiar ese sistema. Vamos a verificar que esté funcionando correctamente. Sí. ¿Listo? Ahora vamos a hacer pues la pequeña animación. Voy a volver a ubicar en la vista front. Aquí está. Background. Y voy a hacer una pequeña animación. Voy a hacer una animación del elemento principal que es el padre. Hay un consejito de animación. Nunca animen desde el fotograma 1. Dejen unos fotogramitas de reserva para que la animación comience. Y si ustedes oprimen la tecla I, vocal, automáticamente acá les genera un keyframe de animación. ¿Listo? Y yo debo, aquí abajo en el timeline, yo debo activar esta opción que es AutoKey, que significa que cada que yo hago una transformación, pues se va a grabar acá en la línea de tiempo. Más o menos en el fotograma 24, que genera un segundo, voy a movilizar. No voy a animar rotación, no voy a animar escala aún, solamente voy a animar la localización en el eje X. Entonces termina aquí, digamos. Y pues él automáticamente genera esa animación, ¿cierto? Pero ¿qué pasa, chicos? Un elemento importante que aquí en la presentación lo mencionábamos son los controles, ¿cierto? Yo puedo hacer la animación de esta manera, pero no es lo más óptimo. Entonces voy a otra vez a emparentar el padre, pero esta vez lo voy a hacer a un controlador. Generalmente los controladores que se utilizan son curvas. Para este caso, yo voy a utilizar este que se llama círculo. Fíjense acá me lo genera, lo voy a escalar. Y lo voy a ubicar en la vista top, más o menos donde está ubicado mi elemento. Acá. Perfecto. Listo, entonces ahí yo ya tengo controlador. Lo voy a renombrar. Control main, control principal. En este momento, este controlador por sí solo no está haciendo nada, ¿cierto? Bueno, voy a activar el AutoCue un momentico porque miren, acá me generó un fotograma de animación que no quiero. Entonces, este elemento pues no está controlando nada. Si yo lo desplazo, ven ustedes que no está haciendo nada. Lo primero que voy a hacer, setear sus transformaciones para que me queden en cero. ¿Y qué debería hacer yo para que este controlador me funcione, valga la redundancia, para controlar a los demás objetos, chicos? ¿Qué creen ustedes?
¿Con quién? ¿Con el nieto, con el hijo, con el padre? Exacto. El círculo o el Bézier o el spline con el padre, ¿correcto? Entonces, recuerden, seleccionas el elemento que va a ser el hijo, luego el padre y control P, a objeto. Entonces, automáticamente, ¿qué pasa? Pues que ya la animación yo no la voy a hacer directamente sobre este elemento, sino sobre este controlador. Evita que yo esté añadiendo keyframes desordenados. Por eso se hacen los ritmos. ¿Sí? Esa es como la razón para tener un flujo de animación un poco más sencillo. Entonces, ahora voy a repetir la animación. Creo que lo hice desde fotograma 6. Voy a decirle que solamente me anime Primoy. La localización en X. Nos desplazamos al fotograma 24. Bueno, acá podemos activar el AutoKey. Y mire, aquí estoy animando directamente es el controlador. Si yo me paro en el cubo, aquí en el timeline, no tengo animación como tal. Entonces, esto es un proceso bastante sencillo y es como entender más o menos como a generalidades y lo que es el proceso de rigging, ¿no? Que es básicamente para animación. Porque es más sencillo animar este controlador que animar directamente la geometría y alterar el mesh. Yo puedo hacer animaciones alterando el mesh, como en stop motion, cuando de pronto hacemos la parte de plastilina, pero sabemos qué riesgo se corre. Cuando ustedes hacen esas animaciones con personajes en plastilina, el personaje se deforma, se daña su estructura, ¿cierto? Entonces, por ese motivo es que no se hace la animación de ese tipo, sino se hace pues con el rigging como tal. Y aquí hicimos un pequeño rigging. Entonces, aquí tenemos una animación, ¿no? Muy sencillita. Pero ¿qué pasa? Que yo puedo continuar animando los elementos que están internos. Voy a acercarme mucho más para tener la vista clara. Entonces, este es el fotograma y se animó básicamente desde aquí a allá. Voy a empezar a aplicar unos principios de animación como para hacer mucho más dinámico el ejercicio y que se vea un poquito más atractivo. Evidentemente, y si nos vamos a ese principio, yo podría estar generando controladores directamente para cada uno de estos objetos, ¿cierto? Creo que entenderíamos el por qué. Y lo que se volvería, digamos, el controlador de este elemento que es el nieto, se volvería el hijo de este, que es el hijo del padre, ¿no? Entonces, ya básicamente se enlaza el objeto, tal cual hicimos aquí, al controlador y el controlador se enlaza al otro controlador, como un sistema de jerarquía, ¿no? Pues no lo voy a realizar como para no ser reiterativa en ese ejercicio. Entonces, chicos, hay principios de animación, que básicamente es cómo se comporta el mundo a nivel físico y también unas formas en las que, digamos que los expertos en animación dedujeron que se podía hacer unos movimientos fluidos, realistas, creíbles y emotivos, pues con estas técnicas, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer es entender que si este elemento tiene la fuerza principal, va a afectar la velocidad de estos dos elementos. Y entre menor masa tengan estos dos, este elemento respecto a este, mayor velocidad y desplazamiento van a tener. Entonces voy a animar primero este, que es como el que le sigue en movimiento. Nuevamente, la animación comienza en el fotograma 6. Entonces, lo que va a hacer es que apenas arranca el movimiento, la posición de este elemento se va a retrasar porque lo va a seguir, ¿cierto? Ya lógica de cosas animadas, como para
entender, ok, y ahora con ese sistema de ring tan sencillo que hicimos, ¿qué podemos lograr? Entonces, aquí está mi elemento, arranca la animación. Entonces, automáticamente arranca. Este elemento no va a tener la misma distancia, sino que siempre se va a desplazar un poco más atrás. Entonces, en el fotograma 24, que es hasta que llega mi animación, 23, 22, manejemos pares, números pares, que sea más ordenado, este elemento va a estar un poco atrás. Entonces, inclusive lo puedo exagerar un poquito más la distancia para que se sienta la fuerza, ¿no? Obviamente que una vez llega este elemento, o digamos que se detiene por leyes de dinámica y Newton, este elemento pasaría a estar a la parte frontal y luego se detendría porque hay una transmisión de energía. Y aquí está en el fotograma 22, más o menos en el fotograma 26. Disculpen, yo no sé qué tengo esa maña de hacer ruiditos cuando estoy animando. Entonces, y aquí volvería a su posición como neutra. Entonces vamos a ver cómo hacer eso. Aquí sea un poquito rápido. Sí, voy a hacer que este elemento aparte un poquito ahí. Y voy a separar un poquito los fotogramas para que se sienta como listo. Ya. Aquí voy a, claro, este fotograma debería estar un poco más atrás. El elemento llega, el otro se detiene. Bueno, aquí ya es como entender la lógica de la animación, ¿no? Se detiene. Vamos a hacer que este fotograma esté un poco más adelante. No debería quedarse quieto como tal. Entonces este fotograma debería ir más cerca a este. Listo. Ahora vamos a hacer la animación de este elemento. Hasta aquí vamos bien, chicos. ¿Se comprende lo que estoy haciendo? Estoy explicando el por qué se hace ring. Listo. Con primitivas, porque pues hay que entender los procesos desde lo más esencial hasta lo más complejo. Entonces, obviamente, este elemento arranca, que aquí es donde noto que está el error de animación. Permítanme, me devuelvo un poquito a este, porque si este elemento ya arrancó, se siente un poco más real. Aquí pasa, rebota con fuerza y se devuelve. Ahora voy a hacer la animación del otro elemento, que sería este. Bueno, tomo como referencia aquí. Y a veces me falla este sistema del dropshift, que es otra hoja de animación. Y selecciono estos dos objetos, porque aparentemente me aparecen los fotogramas que he animado de la esfera, pero miren, automáticamente borra los otros. Entonces aquí muevo fotograma 6, que es más o menos donde inicia el movimiento. Inserto también un keyframe, recuerden que escogí. Entonces, si esta esfera que tiene mayor masa tiene una distancia o se aleja del movimiento principal, pues está aún más, ¿no? Y de hecho va a rebotar mucho más fuerte. Aquí vamos a separarla. Entonces aquí
Y a medida que se distancia, o al menos hasta aquí, esto que estoy haciendo en principios de animación se llama follow through o acción continuada. Es que como les decía, habla como de las fuerzas. Entonces aquí, por ejemplo, este elemento se va a ir hacia adelante. Y luego se va a devolver, porque ya pierde fuerza. Inclusive puede rebotar un poquito, vamos a ver si queda coherente. Este termina aquí su movimiento, pero es que este le antecede. Estos fotogramas deben ir un poco después. Entonces aquí viene, hace esto, aquí, modifico. Y yo creo que me va a tocar como, ok, y aquí los acerco. Pues para citar la animación. Qué pena que me engome con eso, es que me gusta mucho animar. Y aquí está el error. Porque aquí se detiene el objeto, estos fotogramas tendrán que estar un poquito antes. Bueno, aquí ya es como cuestión de pulir porque creo que se me duplicó algo. Sí, voy a borrar estos fotogramas para que continúe el movimiento como un poco mejor. Solo que está retardado este tema de que se devuelve porque perdió más. ¿Ven? Aquí le voy a bajar un poquito porque no debería irse adelante todavía. Modifico un poquito los fotogramas. Mejoro. Entonces eso es lo que hace un sistema de emparentar objetos, manejar controladores, que fue lo que vimos, y lo que haría, por ejemplo, en un flujo de animación como tal, ¿sí? De elementos muy sencillos, pero pues nos permite controlarlos de una manera más ordenada. Y también las necesidades de movimiento, ¿no? Ahí como para tenerlo en cuenta. Entonces, hasta aquí claros con el ejercicio 1, como para entender un poquito el rigging. Listo. Para Sergio es claro, para Marcos también. Ok, sí, es importante como que quede claro ese tema. Voy a hacer un nuevo archivo. Y Profe, dime. buenas noches, ¿cómo está? Bien. Bueno, me alegra. Profe, también, o sea que el parentar objetos es como para que al momento de hacer una animación se unan, pues se muevan paralelamente y después ya puedes modificar cada uno, es como la esencia de eso, que Es como una manera en la que tú haces que se deriven o hereden. Eso es como un testamento. Entonces el padre hace un testamento y le hereda a sus hijos todas sus propiedades, ¿sí? Pero sin embargo sus hijos conservan todavía sus propiedades también. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hagamos ese ejercicio como para que quede más clarito? Ahorita les muestro, por ejemplo, lo que estoy haciendo con 2D, es chistoso, es lo mismo, pero pues en otro software. Entonces, miren, acá tengo otra vez el cubo, lo voy a duplicar, lo voy a hacer más pequeño, voy a hacer otra vez un controlador, este controlador lo voy a ampliar, y este controlador va a ser netamente la escala. Entonces,
Yo le voy a decir, este elemento es hijo de este elemento, ¿cierto? Chipet 8. Y este elemento es hijo de este elemento que va a ser un controlador. Chipet 8. Entonces voy a animar la escala general de estos elementos, ¿cierto? Voy a irme por unas 6 más o menos. Inserto y voy a transformaciones y le voy a decir que este fotograma al fotograma 16 más o menos únicamente me altere los parámetros de escala, ¿cierto? Como en los diferentes. Y aquí le voy a dar y otra vez, porque no genere el auto key, entonces por eso no me tocó hacerlo manual, ¿cierto? Pero yo le puedo decir a este elemento, independientemente de la animación que esté teniendo de escala, le puedo decir que en el fotograma 6, por ejemplo, tenga una rotación. Entonces, voy a hacerle auto key. Voy a mover un momentico esta propiedad para que me lo lea con el key, que no me está leyendo. O sea, para insertar el fotograma en rotación. Ay, no quiero animar escala porque no me lo entendió. Y claro, estoy tomándome estos parámetros. Irme directamente a Project, Animation. Le voy a decir que inserte, voy a decir que me borre ese key, este key. Y que a este elemento, miren, automáticamente me lo reseteó. Me animé todas las propiedades, pero yo me voy a centrar en la propiedad de rotar únicamente. Entonces, mientras hace esta animación, yo le puedo decir elemento solo, rote, o hago una rotación. Entonces, se sigue transformando con la escala, pero mantiene sus propiedades y puede rotar. Entonces, el sistema de emparentar funciona como para heredar propiedades, pero también funciona para que cada elemento hijo pueda conservar sus propiedades mientras se altera con las propiedades heredadas. Uy, qué complicado sonó eso. Eso es como si heredara los bienes del padre, pero tuviera sus propios bienes, por ponerlo en términos legales. No sé si se entendió un poquito más. Sí, sí, prove, sigue conservando la animación inicial del padre, pero también puede ser independiente, pues tener otras propiedades independientemente del Ujú, padre. correcto. Pues que eso nos ayuda mucho para animar, porque ejemplo, donde esto fuera un personajillo, vamos a hacer un personajillo con netas cajas y luego les muestro la analogía con el 2D, porque en 2D pues ustedes saben que hay técnica CUDAUT, ¿no? Y la técnica CUDAUT maneja un rigging, se llama igual el proceso porque se hace esto mismo. X, Z. Ay, no me lo aplicó, sorry. D, E. Sería el cuerpo. Vamos a escalarlo un poquito. Y vamos a escalarlo también en el eje Z para que sea más larguito. Listo. Digamos que aquí tengo como la cabeza y el torso. Ahora, o sea, así funciona el sistema de emparentar objetos. Pues ya vamos a entender, por ejemplo, en un personaje, pues que elementos nos facilitarían en cuanto a hacer ese proceso de rigging. Dejémoslo un poquito más largo ahí. Entonces, digamos que este elemento va a colocar aquí y a su vez este elemento va a ser su pierna. Entonces, chicos, vamos a hacer el ejercicio para entender cómo funcionarían los huesos en un personaje. Entonces, este elemento es el brazo, ¿cierto? Este brazo, ¿cuál sería su padre?
el tronco. Ujú, O sea, los padres de todos, cabeza, pierna y brazo, sí, debería señor. ser el tronco. Correcto. Yo lo hice así, pero pues bueno, entonces lo pueden hacer más sencillo, recordando la siguiente regla. Voy a limpiar los pares. Todos los elementos, el último elemento que yo seleccione es el papá de todos. O sea, que el último que seleccione fue este, le doy control P, le doy oye y ahí automáticamente me los enlazo. Significa que si yo hago alguna transformación, aquí, si yo hago alguna transformación en este elemento, mire, lo debe seguir, ¿cierto? Y puede que lo siga, entonces vamos a hacer la animación. Pero estos elementos se van a mover automáticamente. Obviamente, para estos elementos se cambia el pivote, porque, digamos, aquí el punto de anclaje está en el centro. Significa que si yo hago alguna rotación, pues va a rotar desde el centro. Tengo que cambiar el pivote a la parte superior. Entonces, eso es lo que pasa. Por eso se hace ese proceso de emparentar, porque ya ustedes ya, por ejemplo, si van a hacer que su personaje camine del punto A al punto B, ustedes saben que no van a mover uno por uno la cabeza, el brazo, la pierna, no. Todo está emparentado al tronco y el tronco va a tener un controlador, o todo el personaje tener un controlador y ese controlador es para desplazar o escalar el personaje. Estaba haciendo el mismo ejercicio con sus compañeros de 2D, que tiene básicamente la misma lógica que estábamos haciendo como un ciclo de caminado, pero que creo que entiendan con otro ejemplo. Esto blanco que está aquí son los controladores, esto que ustedes ven aquí. Y son formas, dibujos vectoriales. Entonces, si notan ustedes, son cuadritos tal cual como los slime que utilizamos en Blender. Y lo que hago yo, como mencionaba Sergio, todo lo que está, todas las partes del cuerpo, digamos, por ejemplo, el controlador de la cabeza, pues va a estar conectado al controlador del cuerpo, el controlador del brazo al controlador del cuerpo. La pierna va a estar, digamos, con el controlador del cuerpo, pero como la pierna se divide en dos, ya muestro otra vez el personaje, como la pierna se divide en dos para poder hacer pues este proceso de quiebre, ¿cierto? Entonces va a tener ese controlador, va a ser hijo del controlador pierna, pero el controlador pierna a su vez es hijo del controlador cuerpo. ¿Listo? Entonces se entiende por qué el rigging y estos procesos de emparentar. Y entender esto les va a ayudar a hacer cualquier rigging, no solamente orgánico, sino también inorgánico. Ya van a entender, digamos, ustedes cómo hacer el proceso con un auto, con un robot, con personajes, ¿sí? Porque es entender por qué se usan las cosas. Ya que si yo le doy aquí, es que eso pasa, ¿no? Uno acá en Blender coge y le da aquí, 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 yo ya tengo esto. Y sí, es chévere, pero pues yo necesito entender cómo funciona ese rigging. Que si yo muevo este elemento, ¿qué pasa? O si yo muevo las falanges, o si yo muevo los huesos de la cara y cómo están conectados, ¿cierto? Eso es lo que hay que entender más allá de pronto del hecho simple de insertar un esqueleto y ponerle pesos. Sí, correcto. Todos los procesos de producción de 3D son de planificación. Recordemos el proceso de modelado, que de pronto nosotros no estamos usando la simetría para algunos elementos del personaje y lo podríamos usar. O por ejemplo, que si se puede hacer un escenario modular, como también lo hablamos, pues también es de planificación. Entonces sí, es vital. A veces como que buscamos la forma más complicada de hacer las cosas y pues resulta que si se entiende el por qué, uno busca el camino más fácil y óptimo. Ahora bien, aquí en la presentación yo les mencionaba un tema
que es como bien curioso, que se llama asignación de pesos. Con un elemento simple también, que es una primitiva, vamos a hacer ese ejercicio. Voy a insertar un cubo. Ese cubo lo voy a ampliar en el eje X para que simule un brazo. Importante aquí, ¿por qué es importante una buena topología en un objeto? ¿Cierto? Aquí me voy a Edit Mode, voy a darle Control R. No me está tomando el argumento. Ya, así. Ahí apareció, ahí apareció, ahí apareció. Listo. Voy a añadirle algunos loops de más. Se me movieron, sorry. Voy a añadirle unos loops. Listo. Y voy a hacer un cubo similar. Lo voy a colocar en la parte superior y lo vamos a hacer como el ejercicio luego con ese cubo para ver la diferencia. Sin tanta topología, tal cual como está aquí. Entonces este cubo que tiene una topología, bueno, ya se volvió un rectángulo. Voy a hacerle un proceso de pintar pesos. Lo que voy a hacer es insertar un hueso, solo un hueso, no una armadura completa. Shift A y me voy a ir al apartado Armature Single Bone. Profe, no se ve el hueso. Claro que no se ve porque él siempre lo va a insertar en el punto donde está el cursor, que generalmente es en el origen del mundo, y lo va a generar hacia el eje Z. Resulta que yo tengo mi elemento en este eje, entonces voy a editar ese parámetro. Voy a hacerlo rotar, diría yo que no, es en este eje, en el Y, para que quede a 90 grados. Y lo que voy a hacer ahora es setear esa transformación. Recuerden, Shift A o Transformation y ya queda otra vez todo en 0. Esto es un hueso. ¿Cómo hago para poderlo ver sin necesidad de estar en el Straight Mode? Si ustedes se van aquí a Armature, en Viewport Display, le van a dar In Front. Y miren, ya lo resalta y todo. Entonces, si yo desactivo la opción del S-Rate o el Y-Rate, que también se puede trabajar así, pues ya lo puedo visualizar, ¿no? Como para poder trabajar con él. Yo los huesos los puedo escalar. Y el hueso tiene una cola y una cabeza. Entonces, si nos vamos por aquí, yo lo había visto. Por aquí yo lo vi. Miren, aquí habla del radio de la cabeza y de la cola. Entonces, si yo modifico estos parámetros, va a hacer que sea más gruesito. ¿Listo? Es básicamente lo que hace. Los huesos deben insertarse en el centro de nuestra geometría siempre. ¿Listo? Como si fuera sistema óseo y muscular. Ahora bien, voy a ir otra vez a mi vista front. Y este hueso lo voy a colocar pues más hacia el inicio. Vamos a emular un brazo. Y aquí lo voy a colocar. Yo puedo hacer operaciones con los huesos, como les decía, yo lo puedo escalar. Ahí lo voy a dejar. Pero si yo me voy al modo edit, yo puedo generar un hueso que automáticamente sea hijo de este hueso. ¿Cómo lo hago? Extruyendo. Aquí generé otro hueso. Voy a verificar que me quede ubicado en el eje X para que no haya problema después con la asignación de pesos. Y luego voy nuevamente a extruir en G y X para que bloquee la transformación. Listo. Aquí yo generé un sistema de huesos, ¿cierto? Lo próximo que yo necesito una vez creados los huesos es irme a Object Mode. ¿Y qué creen ustedes? ¿Cuál sería el siguiente paso? Ya tengo el mesh, ya tengo los huesos. ¿Qué toca hacer ahora?
Cuéntanos, Marcos. Yo supongo que ya activar el keyframe con las cabezas que son los padres, pues el padre y los hijos. Más o menos, sí, toca emparentar. Lo que vamos a hacer es decirle, Maya, siga a este hueso que es su padre ahora. Entonces, de acuerdo a lo que vimos ahorita anteriormente, ¿cierto? Lo que vamos a seleccionar primero es el hijo, que es la malla. Por eso lo hago en Object Mode o el Mesh. Y lo próximo que hago es seleccionar el Armature, que resultaría siendo el padre. Aquí no vamos a enlazar por objetos, vamos a enlazar por la siguiente opción. Enlazar, porque estamos hablando que es una armadura con hueso, enlazar de forma automática los pesos. Automáticamente con este elemento seleccionado, noten ustedes que ahora me aparece un nuevo modo de trabajo que se llama el Pose Mode. Sí, lo voy a activar. Aparentemente no cambió mucho, pero si yo muevo esto, miren lo que pasa con la geometría. Chan, chan. Ah, por eso era importante tener una buena topología en nuestros modelos orgánicos, ¿cierto? Miren, aquí los estoy saludando, chicos, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es entender o mover estos huesos. Fíjense cómo funcionan. Y obviamente, como esto es el hueso padre, pues todo lo que está, si yo muevo este elemento, por ejemplo, se va a mover todo, ¿cierto? Porque es el padre principal. Y luego están estos dos, que son como las articulaciones, ¿cierto? Pues yo les estoy hablando de pesos, profe, ¿qué son los pesos? Nos vamos a ir nuevamente a Object Mode y vamos a seleccionar el Mesh. Automáticamente aquí nos va a salir esta opción que se llama Weight Paint, la voy a activar. Y esto es lo que ocurre en el Weight Paint. Lo que está en rojo es lo que mayor influencia o lo que más va a deformar este hueso. Lo que está en amarillo más o menos, lo que está en azul, en verde, perdón, más o menos, turquesa mucho menos, y lo que está en azul, en este tono como azul índigo, no se va a ver para nada afectado. ¿Qué tienen que hacer ustedes, muchachos, cuando tengan sus personajes? Y ya, pues el profe les explique más a detalle. Ustedes lo que van a hacer es empezar a pintar esto. Ustedes se fijan acá, tengo un pincel, ay, me sacó el modo. Yo acá tengo un pincel que puedo modificar sus parámetros como fuerza, para que sea como más suave esas transiciones. Voy a mandarlo un poquito más hacia adelante para que cuando haga la inflexión no se deforme tanto. Sí, vamos a borrar un momentico ese cubo porque no lo estamos usando. Y entre mayor, pues digamos que es como un mapa de temperatura, ¿no? Que nos está indicando cuál es la zona de influencia del hueso. Eso es pintar huesos, pesos. Si yo le doy, discúlpeme que aquí se me olvida, creo que con control, no. Se me olvida cuál es la, para pasar a seleccionar el otro hueso. Bueno, yo lo solucioné la vez pasada aquí, en este ítem de data, lo puedo seleccionar. Pues así lo solucioné yo. Yo sé que con un shortcut, pues ustedes pueden acceder directamente al, al hueso, pero ahorita se me escapa, chicos. Por ejemplo, aquí noten ustedes que no hay mapa en rojo, está en naranja. Y pues esto debería tener más influencia. Conforme yo subo acá la fuerza y pase la brocha, pues voy sumándole influencia al hueso. De pronto queda claro este temita, chicos, de cómo se asocia un hueso a una geometría y pues qué proceso hay que hacer, que es pintar los pesos, o sea, la influencia.
lo que va a deformar el hueso. Cuéntame, Marcos. Profe, eso es para suavizar el movimiento. Sí, lo que está en rojo es como influye totalmente y lo que ya empieza a variar en tonalidades, se va volviendo más frío, es para que no haga O sea que, deformación tan brusca. Ajá, dime. o sea que no importa si tienes baja poligonía, pues bajos polígonos, sino que eso igualmente lo va a suavizar. No, ahí no tiene nada que ver la malla, ¿sabes? Porque si tú no tienes suficientes Ah, ok. polígonos, cuando insertes los huesos, igual no, la deformación no se va a hacer correctamente, ¿sí? Porque no va a tener cómo hacer Ah, ok, esas sí. transiciones y esa suavidad. Por eso es que el sistema muscular tiene tantos controles, ¿cierto? En nuestro cuerpo. Y hay tantos músculos, haciendo la analogía, pues para que los movimientos y los huesos y su conexión sean más precisos. Lo mismo pasa con este proceso del rigging, ¿listo? Listo, profe. Y se modifica con los parámetros de string. Pues Pues si uno le da más fuerza sí, o no le da más fuerza, ahí exacto. se pinta o Ajá, rojo o azul o verde. ajá. Listo, gracias. Recuerda que es un mapa de calor, entonces lo rojo es lo que más influencia tiene y lo azul es nula. 1, 0. Listo, profe. Listo. Gracias. Entonces, vale, entonces vamos a volver a seleccionar, bueno, vamos a ir otra vez a Object Mode, vamos a volver a seleccionar el Armature y vamos a ir a Pose Mode. Entonces seguramente cambió un poquito la manera en que se está deformando. Noten ustedes que ya no se está rompiendo tanto, pero pues llega un punto en el que ya obviamente la malla se rompe. Y pues creo que ese sería el próximo tema, que ya es generar los, mm, los constraints y corregir esos errores. Que era lo que veíamos acá. Los constraints son esas limitaciones que se le hace a la malla para que pues tenga como un límite y no se vaya a dañar. Entonces la animación aquí podría ser igual, vamos a decirle que este es el fotograma 1 y voy a modificar, pero en pose mode, ¿no? A modificarlo así. Entonces, aquí ya se genera la animación. Le puedo decir ahora este hueso, por ejemplo, que me genere la animación aquí. Voy a poner este fotograma por acá, como para que se entienda que se está de pronto doblando un poco. Y modifico acá. Ay, perdón, no me generó el AutoKey. Toca aplicar este, por eso es más efectivo aplicarlo desde ahí, para que me genere el AutoKey. Ay, me quedó guardado con los parámetros anteriores. Entonces voy a resetear esto para que se entienda que se está doblando. Ahora sí. Y pues es básicamente lo que se hace con el rigging para procesos orgánicos, con el mesh, con el armature o los huesos. ¿Listo? Es como una forma muy básica eh, de entender el rigging, ¿no? Como tal. Depende del software que usen, así mismo se maneja el proceso de rigging. En Maya no se hace igual que en Blender, digamos que tienen sus procesos. Ahora, ¿qué pasa con la ropa? Lo mismo. Tenemos aquí hay un ejemplo, una imagen, ya se las comparto. Entonces, lo que se transmite es la influencia de esa ropa también, ¿no? Igual, entonces, no, que si va a mover, igual a veces se genera controladores para la ropa, pero es que eso ya depende de su nivel de animación. Ustedes se vieron en Encanto, por ejemplo, que Mirabel tenía una falda y esa falda era bastante realista.
pues digamos que esos procesos también se hacen con asignación de pesos y huesos. Como para abordar un poquito ese tema. ¿Alguien tiene la manito levantada? ¿Lo escucho? ¿La escucho? O sea que según lo que nos estás mostrando, lo primero que yo hago es emparentar todo mi outfit al cuerpo físico, porque el cuerpo Ajá, físico es el, el padre y los props al cuerpo físico, ¿cierto? correcto. Por eso era importante entender muy bien ese sistema de emparentar objetos, porque ya vamos a empezar a darle lógica a cómo vamos a animar. Por ejemplo, tú que tienes un báculo, entonces, ejemplo, llega un punto en tu escena que la piedra se desprende del báculo. Entonces tú tienes el controlador de la piedra, en el que resulta siendo padre de la piedra. Ese controlador de la piedra va a ser hijo del controlador del báculo y el báculo va a ser hijo del controlador del báculo también. Luego ese controlador del báculo va a estar asociado al personaje, a la mano del personaje, ¿cierto? Y como toda la mano del personaje está enlazado al tronco y el tronco un controlador general, pues cada que se mueva el personaje también se va a desplazar el báculo. ¿Mm? Por eso era importante entender estos procesos de asociar objetos. ¿Listo? Que se me hace como básico, pero fructífero para entender. Digamos, aquí vemos algunos errores. De qué pasa cuando no se pintan correctamente los huesos y no se hacen transiciones suaves. Lo que puede pasar es esto, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, hay que bajar un poquito más la influencia del hombro, porque fíjense que el hueso está como con toda su influencia acá, ¿cierto? Pero resulta que toca dejarlo un poco más abajo el mapa de calor y que pase a frío para que cuando yo mueva el hueso no pasen estas cosas, ¿sí? Por eso es importante pintar los pesos y dejar como espacios para que hagan su transición. Mismo acá, por ejemplo, este personaje que tiene lo que les decía, si ven, aquí la influencia no está directamente en la articulación del hombro, sino un poco antes, y luego haciendo la transición, pues para que la malla se deforme correctamente, como para entender un poquito el proceso. Ahora con manos, aquí por ejemplo hay un... Esto es Blender antes, así era Blender antes, no sé si lo habían visto así. Esto es como la versión 2.6, cuando nadie quería Blender. Así era. Por ejemplo, miren el de la mano. La articulación de la mano tiene mucha influencia en la parte inferior de la mano y en las falanges, pero no tanta en la muñeca, ¿cierto? Porque seguramente que si yo dejara los pesos pintados muy sobre la articulación, se rompe la malla. Les recomiendo como que busquen muchas imágenes de este tipo para que cuando estén haciendo sus procesos entiendan por qué se hacen los pesos de esa forma, que era como el tema que me faltaba por socializarles para que ya hagan la apertura a rigging más complejo. ¿Tienen alguna duda del proceso socializado hoy? ¿Les quedó claro? ¿Les pareció funcional el contenido también? Ay, sí, ya los escucho. Sí, profe, por decir, ayuda mucho al momento de hacer las animaciones como más naturales, pienso yo, porque eso de que se deforme la malla, que no tenga límite, siempre se ve como muy falso, ¿no? Ajá, sí, es verdad. Creo que esto también, o sea, haber visto las dos cosas al tiempo, porque estamos haciendo animaciones muy básicas, ¿no? Pero haber visto también por qué se hace el rigging para animar, también les abre el panorama de qué controladores necesitan para sus personajes. Entonces ya saben que toca hacer un controlador general para desplazar el personaje.
Y también si tiene props, lo que mencionaba Sergio, pues hay que hacerle controladores a los props y hay que asociarlos. Entonces, por eso como que socialicé este tema. Y pues ya, como para finalizar, chicos, felicitarlos de por sí a nivel de ficha, porque es una ficha que tiene un buen nivel, tanto individualmente como pues a nivel general. Son personas que son muy proactivas, que investigan, que preguntan, que participan y eso es crucial en sus procesos profesionales porque muchas veces uno no trabaja en un equipo, sino que también trabaja solo y le toca ver cómo aprende a investigar. Obviamente los instructores estamos aquí para brindar un apoyo, pero ustedes están haciendo el proceso de avanzar en sus proyectos de una manera muy buena, con buena calidad. Obviamente, pues no vamos a hacer cosas tipo Pizza, DreamWorks o de videojuegos AAA, pero estamos en ese camino y sé que si ustedes continúan con esa persistencia y con ese empuje para aprender y mejorar sus skills como artistas, seguramente van a llegar a esos juegos AAA y a películas de esos presupuestos tan altos. Entonces, nada, chicos, investiguen mucho, referenciense mucho, pregunten, sigan preguntando y pues nada, gracias por el proceso que llevamos hasta aquí. Aprovechen mucho a su nuevo instructor, pregúntenle bastante y, y pues nada, nos estaremos viendo en otros escenarios también. Ya me queda mi animación digital, entonces también estaremos socializando los procesos que desde allí estemos y que sigan floreciendo en sus campos artísticos. ¿Listo? No, con gusto. Lo poco que sé de 3D como tal y en Blender sobre todo, pues lo he transmitido con mucho cariño para ustedes. Gracias, Sergio. Cuéntanos, Marcos. Pero bueno, agradecerle también a usted por poner de su parte y compartirnos pues como todo el conocimiento, porque sí siento pues como que un avance en lo personal, pues sí siento como que estoy avanzando, estoy haciendo cosas. Inicialmente nosotros pues, lo digo pues más que todo por mí, pues desde mi experiencia. La profesora que teníamos no, pues era muy buena gente y todo, pero no sabía pues ni lo básico, entonces al llegar usted, pues sí, al menos compartió más conocimientos y se empezaron a entregar pues como las evidencias. Muchas gracias pues como por todo el conocimiento y que le vaya muy bien. Gracias. Cuéntanos. ¿Quién está levantando la Marlon? Profe, para la evidencia se tiene que hacer con todos los personajes o se tiene que hacer con un personaje y se puede enviar. Pues lo puedes hacer con un personaje, pero ten en cuenta que igual vas a tener que hacer rigging de los personajes que aparezcan en tu escena, ¿listo? O sea que si en tu escena, la escena que tú elegiste son dos personajes, pues igual. Puedes enviar uno, pero igual vas a tener que hacer el proceso con los dos para ya la fase de animación, ¿vale? Pero con uno ya puedo pasar la La evidencia, ¿no? evidencia, sí, Ah, sí, ok. correcto. Gracias. Vale, con gusto. Y pues nada, Profe, muchachos, dime. y esta evidencia, perdón, esta evidencia del rigging y la evidencia del render y todo eso, ¿ya continuamos con el profe o tú Ujú, cierras ahí? sí, correcto, ya continúa con el profe. Em, yo le comunicaré que pues no hicimos rigging como tal de personaje para que él pues realice como la sesión para ello, pero pues digamos que yo califico la fase a hacer, que es como la que vimos en parte, y ya de aquí en adelante los procesos de calificación los realiza el profe Leonardo, ¿listo? Ah, ok, muchas gracias. Vale.
Bueno, chicos, entonces que tengan una excelente noche, que sigan creciendo mucho sus procesos y espero ver futuramente esos proyectos terminados. Bueno, ahí estaré muy atenta como a sus procesos para chismear cómo avanzan. Y buena energía para todos, que estén muy bien. Buenas noches, gracias.